Chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver la clase de la propuesta, el día que vamos a mostrar nosotros la presentación a las personas para mostrarles cómo les vamos a ayudar con nuestro servicio. Si bien en este caso recuerden que es un tema de lanzamiento, son cosas súper específicas porque en los lanzamientos normalmente hay personas para diferentes tipos de cosas. En este caso, como nuestro enfoque va a ser el tema de tráfico, nos vamos a enfocar en esa propuesta específica para tráfico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si nos vamos de este lado, estamos viendo el workbook donde Vinasco nos contaba cómo es como lo íbamos a llenar, qué es como todo ese proceso que íbamos a hacer para el tema de la propuesta, que es muy interesante y creo que es una parte muy fundamental en esto. Y algo quería yo hacer con ustedes. Si bien en este caso ustedes se dan cuenta que en la parte de acá van a ver poquito texto, pero porque quiero explicárselos directamente en la presentación. Entonces, por ejemplo, acá, teniendo en cuenta la investigación que se ha desarrollado en los módulos anteriores, una lista de los puntos de mejora, en este caso para el lanzamiento, una mejora en los anuncios en cada parte del funnel. Si ustedes se recuerdan, en la etapa del funnel, cuando yo les mostraba todo el funnel, cómo lo íbamos a hacer, bueno, en esa parte en específico. Una mejora en la comunicación en las páginas del funnel, específicamente para intentar mejorar la comunicación para que nuestro avatar, traer mejores leads, porque la comunicación es muy clave en esa parte, los copies, etcétera, traer mejores leads y poder pasar a las personas por cada parte del funnel. Analizar los colores que se utilizan para el lanzamiento, eso también es importante, ¿sí? Porque para cada nicho hay ciertos colores, para cada marca, etcétera, ¿no? Revisión de las conversiones del funnel, esto es como todo el tema de analíticas, de revisar cuánto me está convirtiendo, por qué tipos de anuncios, etcétera. Revisar los puntos específicos para el retargeting, qué tipos de anuncios voy a mandar, por qué voy a mandar estos, toda esa parte que tenemos que mejorar para que todo el proceso de lanzamiento salga muy bien. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver acá que dice fase 1, solamente puse ads de distribución de contenido, captación y recordación. ¿Por qué no escribí un texto tan largo? Porque quiero explicárselos en la presentación. O sea, no quería que vieran como todo esto, sino que en la presentación vieran un poco más a detalle esto. En la fase 2 nos vamos a enfocar en las analíticas de las campañas, en los cambios que se tengan que hacer y en los ads de carrito abierto. Y en la fase 3, en todo el tema de la página de venta y todo el tema del retargeting, ¿sí? o remarketing, que también se conoce. Todo ese tema de esos anuncios de carrito abierto que se van a mandar, cómo los vamos a analizar. Pero bueno, prácticamente en estas 3 fases nos vamos a enfocar. Van a decir, Hugo, pero es que ahí no me explicas nada. Por eso les digo, vámonos a la presentación para mostrarles más o menos cómo lo vamos a explicar, cómo se va a hacer ese procedimiento, para ser específicos, pero también entendibles con nuestros expertos. Entonces, en este caso, nos vamos a ir para acá, que yo ya lo tengo acá, vamos a hacerlo grande para que ustedes lo vean. Y ahí viene, lanzamiento barbería, ¿sí? Porque recuerden que es el nicho de la barbería, es un tráfico para lanzamiento. Bueno, acá podríamos ponerle tráfico para lanzamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos que nosotros le vamos a mostrar a nuestro cliente? ¿Cuáles son los objetivos de lo que nuestra tarea o nuestro trabajo va a hacer? Entonces, nuestro objetivo es traer tráfico cualificado y hacerles un correcto seguimiento. Obviamente para mejorar las conversiones. Lo vamos a dividir en 4 etapas o 4 diferentes tipos de etapas en las que nos vamos a trabajar nosotros. Entonces, una es la distribución de contenido, etapa donde se distribuye todo el contenido específico por medio de tráfico para Facebook, en Facebook e Instagram, ya dependiendo, o sea, en este caso como es Facebook e Instagram, pero si tú estás utilizando Google también o YouTube, etcétera, o sea, pero ya es muy específico de lo que tú estés utilizando. En esta etapa al cliente se le explica mucho como el tema de por qué vamos a hacer, qué tipos de contenidos vamos a hacer, entonces por eso se los puse así. A mí me gusta que las presentaciones no vengan con un texto tan amplio, sino que uno les pueda dar la explicación porque te benefician 2 cosas. Uno,
se ve más estética la presentación y dos, el experto se da cuenta que si tienes un conocimiento y no solamente estás leyendo una presentación. Entonces, si yo, por ejemplo, te pongo una palabra clave y yo te empiezo a explicar qué voy a hacer, eso ayuda muchísimo para que el experto diga, ah, mira, él me está explicando, me está enseñando qué es lo que va a hacer, entonces él sabe de lo que está hablando. Entonces, es bien importante que lo manejen así. Obviamente que es entendible para las dos partes, no hablar con cosas muy técnicas, pero tampoco hablar con una comunicación muy que quizá pues al final no sea la correcta. Entonces, por ejemplo, en esta etapa. Después, ¿cuál es la segunda etapa? Aquí dice 01, 02. ¿Cuál es la segunda etapa? En la segunda etapa es la captación de leads, la captación de leads, la captación de todos esos prospectos que queremos, de todos esos registros o pequeños clientes o futuros clientes que vamos a llevar a la clase. Entonces, en esta etapa se captan leads calificados y cualificados para el lanzamiento, toda esa etapa. La etapa de recordación, etapa donde se hace retargeting o remarketing, como también se conoce, por medio de Facebook e Instagram. En esta etapa se le explica al cliente que se le hacen anuncios específicos para en cierta fase de la recordación decirle a las personas que ya faltan ciertos días para el evento. También ciertos días o por ejemplo si no han confirmado su correo y tú necesitas que lo confirmen porque en algunas plataformas el doble opt-in es muy necesario y te interesa esa parte, entonces le recuerdas a las personas que no han hecho su confirmación del correo, que no han ingresado a un grupo de WhatsApp, de Telegram, etcétera. Entonces en esa etapa se explica más o menos esa parte. 4. Carrito abierto. Entonces en esta etapa de carrito abierto, si ustedes se recuerdan que ahorita lo vamos a ver en las fases, es donde es enfocada en cerrar ventas, todos los anuncios de cuando pasa un lanzamiento, cuando hay carrito abierto, todos los anuncios que ustedes ven, si han visto lanzamientos de testimonios, de inscripciones abiertas, de objeciones, de soporte, toda esa etapa es la que vamos a manejar y cada una se le explica al cliente que nosotros vamos a trabajar para el lanzamiento semilla, estas 4 etapas como tal es de cierta estructura, porque para otros tipos de lanzamientos es, por así decirlo, las etapas, pero se cambian las estructuras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vamos a decirle fases del tráfico al experto, ¿no? ¿Qué fases vamos a ver? ¿Qué es lo que nos explicaba Jonathan y lo que íbamos a ver, lo que empezamos a llenar en el workbook? Si ustedes se acuerdan, yo solamente en el workbook puse como palabras específicas, pero acá yo les quería explicar. Entonces, por ejemplo, ads de distribución de contenido. En esta parte vamos a tener diferentes videos con duración entre 59 y 120 segundos, enfocados en nutrir a la audiencia y elevar su nivel de conciencia. Esto es importante para mejorar en esa parte con el experto y obviamente trabajar muchísimo a ese tráfico que ya tienen y que va a ir llegando para trabajarlo con contenido. Ads de captación. Tener entre 6 y 10 anuncios de captación entre videos e imágenes, enfocarlos específicamente hacia nuestro avatar para poder atraer mejores leads y analizar colores y diseños enfocados en la marca y el nicho. Entonces, en esta parte se le explica al cliente que tenemos que tener tantos anuncios de captación y por qué. Porque tenemos que probar mucho cuáles son los que funcionan, cuáles no funcionan, por qué funcionan estos y para después posteriormente empezar a escalar todos esos resultados, ¿sí? Entonces, y obviamente enfocarlos específicamente hacia la comunicación muy clara de nuestro avatar porque para poder atraer esos clientes o esos prospectos o esos correos o leads que necesitamos. Y ads de recordación, ser específicos con los anuncios de faltan días, o sea, ser muy claros para hacia quién le estoy hablando, porque eso también ayuda mucho. Por ejemplo, si yo le estoy hablando a una persona que ya se registró, entonces le hablo diferente que a una persona que no se ha registrado, pero puede ser el mismo mensaje, pero con una comunicación distinta. Entonces, mejorar todo en esa parte, crear algunos creativos referentes a los ingresos de los grupos, como ya les mencionaba. Entonces, esto es prácticamente en la primera fase que vamos a trabajar, que esto es lo que más nos interesa, son las primeras etapas del funnel y es como la etapa que necesitamos que primero trabajemos con él. Después está la fase 2. En la fase 2 vamos a ver toda la analítica de las campañas, la revisión de nuestras campañas para poder encontrar qué puntos tenemos que mejorar, ya sean anuncios, ya sea páginas, por los temas que vienen acá abajo, los cambios en el funnel, ya sean las mismas analíticas
analizar cambios que hay en el funnel, sabes que los porcentajes no me están saliendo muy bien, estoy viendo estos patrones, necesitamos analizar esto, cambiar esto, hay que probar cambiar los textos, los colores, las estructuras. Entonces en esta fase es donde empezamos a revisar toda esa parte y obviamente tener los ads o los anuncios de carrito abierto, ¿sí? Que es como tener ya en esa fase que todavía no es la fase ya que termina el lanzamiento, sino que antes tener todos los anuncios de carrito abierto para tenerlos disponibles, testimonios, garantías, bonos, urgencia y escasez, inscripciones abiertas, que eso es súper importante que nuestro experto o nuestro infoproductor o el que va a enseñar todo el tema del lanzamiento y el curso tenga bien claro esta parte, porque esta es una parte también muy fundamental del lanzamiento y la tenemos que explicar, que en esta parte vamos a trabajar muchísimo con esto, vamos a mejorar muchísimo en esa parte. Después viene la fase 3. En la fase 3 prácticamente lo vamos a dividir en dos puntos, ¿sí? Que si bien se podrían enfocar más, lo quise enfocar en estos dos puntos. Uno, como resumiéndolos, uno en la página de ventas, que es cómo vamos a analizar todo el tema de si la página está convirtiendo, de cómo estamos llevando el tráfico, si el tráfico que estamos llevando de Facebook está convirtiendo, si el tráfico que está yendo orgánico está convirtiendo, y todo esto es con análisis de métricas y también de plataformas, por ejemplo Google Analytics, por ejemplo en las mismas campañas de Facebook e Insta, en el mismo administrador de anuncios de Facebook, podemos analizar todo eso, también ver todos esos porcentajes para mejorarlos y analizar qué se puede hacer ahí, y todo el tema del retargeting o remarketing como también lo conocen, que es como tener toda esa variedad de anuncios específicos y poder analizarlos, o sea, tener esa variedad. Pero en la fase 2 será que me los creen, que me los den, analizar que todo esté súper correcto, los diseños y todo. En esta fase es analizar el tema de cómo están funcionando y si tenemos que hacer más, se hacen más, si tenemos que mejorar, se mejoran, si tenemos que cambiar algo, se mejoran. Entonces en esta etapa es súper importante estar bien, por así decirlo, como dicen acá, al tiro, no sé cómo se diga, o bien vivo, bien buzo para analizar toda esta parte. Y después, por ejemplo, en esta parte uno ya puede ir como explicándole al experto, bueno, te voy a hacer un resumen de todo mi servicio. Mi servicio va a ser enfocado en todo el tema de la distribución de contenido. Yo te voy a trabajar la distribución de contenido, el tema de la captación de los leads, el tema de todos los anuncios de recordación, la parte de carrito abierto, estas tres fases que ya previamente se le explicaron, y todo esto yo te voy a cobrar por trabajarte toda esta parte, todo esto que te estoy ofreciendo, te voy a cobrar una coproducción del 10% sobre todas las ventas en el lanzamiento, ¿sí? Ya depende mucho cómo lo trabajen, puede ser 10%, como ya les mencionaba en los costos, la explicación que les di, 10%, 5%, etcétera. Pero en vamos a trabajarlo en un 10% y va a ser como de esa manera. Entonces, prácticamente es como algo así, chicos. Entonces, y si ustedes se dan cuenta, está muy específico, pero la idea acá es que, bueno, uno aquí lo hace específico, pero uno si lo hace resumido, tiene que saber explicarlo bien, ¿sí? O también uno puede extender, o sea, yo me pude haber extendido con muchísimas diapositivas explicando parte por parte, pero ya depende cómo uno lo explique, ¿sí? A mí a veces se me hace un poco más sencillo hacerlo resumido y explicar todo el proceso que hacer muchísimas cosas que al final como terminen siendo muy largo el tema y aparte como que confundan. A mí se me complica, pero si a ti te ayuda muchísimo esa parte, digo, hazlo con toda confianza y pruébalo. Te digo, a mí se me facilita muy bien esta parte. Y prácticamente es como toda esta parte que es la que vamos a ver. O sea, prácticamente pues la presentación al inicio, los objetivos, como ya les recordaba, los temas de las fases, fase 1, fase 2, la fase 3 y al final como la oferta, ¿sí? O sea, te voy a dar, mi servicio te voy a dar esto, solamente y mi costo del servicio va a ser esta parte por manejarte el tráfico,
para tu lanzamiento. Entonces, prácticamente es como se maneja esta parte, chicos, y nada, es como prácticamente eso. Espero de verdad que les parezca muy bien, que les haya gustado bastante todo este tema. Si tienen alguna duda, chicos, ya saben, comenten en el grupo y con gusto les ayudo en esa parte. Pero prácticamente es eso, chicos. Entonces, pues denle con todo, que ya estamos en la etapa casi de ejecución de todas las campañas. Y nada, chicos, los espero en las siguientes clases y nada, cuídense mucho, nos vemos.